Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar y el primero del mes de agosto. Para eso nos acompaña el doctor Francisco Gutiérrez. El doctor es especialista en neurocirugía. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Nada más es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor sobre el tema de lumbalgia, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor finalice su presentación, entonces nosotros le hacemos llegar las consultas. Doctor, muchísimas gracias nuevamente y entonces lo dejamos. Muchas gracias, Ariana. Muy buenas tardes. La charla del día de hoy es una charla que se organizó de manera organizacional con la clínica y bueno, la idea de esto es pues poder dar unos pautas y puntos importantes sobre el tema de la lumbalgia, que es un tema muy común, especialmente en una época como la que estamos viviendo, que es una época de teletrabajo, en donde muchas veces las condiciones laborales no son exactamente las ideales como las podemos tener en una oficina. Así que bueno, el punto es tocar temas básicos, temas sencillos, puntos importantes y del tratamiento básico y de, bueno, cuándo tener que consultar con un especialista. Entonces, bueno, nada más quiero comenzar la charla recordando que el concepto de lumbalgia es el dolor que se da en la parte baja de la espalda. En Costa Rica le decimos muy comúnmente un dolor en la cintura, que es la parte de abajo y es en el centro. Lumbar es la parte de la espalda en el centro. Hacia los lados no necesariamente es lumbalgia, aunque sí puede ser irradiada hacia los lados, pero principalmente el dolor es en la zona lumbar. ¿Cuánto es lo que podemos decir para decir que es una lumbalgia? Más o menos el ancho de nuestra mano, como está en la imagen. De la línea media, un ancho de mano, eso es la zona lumbar. De ahí para allá ya pensamos en problemas más en la zona de la cadera, como es acá, o problemas más de abajo, como en la colita, ya es sacroileitis, dolores en el coxis, etcétera. Pero el tema lumbalgia es la zona de acá. Hablamos de lumbalgia porque, para que entiendan, la columna se divide en diferentes regiones, principalmente en 5. Es la forma más comúnmente de dividirla. La cervical, que es lo que le llamamos la parte cervical es lo que conocemos como el cuello. La columna torácica es la espalda, lo que la gente le conoce como la espalda común y corriente, que es la espalda media, la que va por las escápulas. Y la parte de abajo, o la zona lumbar, que es la que estamos tocando el tema. Más abajo de la lumbar, conectada a la lumbar y muchas veces asociada a los problemas de la lumbar está el sacro. Y ya en la pura puntita de la columna está el coxis, que es el que duele cuando nos sentamos. Hay que recordar de que la columna tiene varios segmentos, entonces el término lumbalgia es dolor de espalda baja. Así de sencillo. Es distinto un dolor de espalda baja a un dolor de espalda alta, que eso es lo que se conoce en medicina como una dorsalgia. Es el dolor de las dorsales, no de las lumbares. Y lo mismo sucede con el cuello. En la parte de las cervicales, eso es lo que se conoce como cervicalgia, y no necesariamente es un dolor de columna como tal, sino que tenemos que aprender a manejar y a dividir y poder explicar bien a nuestro médico cuál es la zona que nos duele de la columna para poder identificar. No es lo mismo una lumbalgia que una ciática. La ciática es el dolor que viene con un nervio que conecta desde la columna y baja por la parte de atrás de la pierna, como ven en la imagen. Eso es una ciática. Puede ser que tengamos una lumbalgia acompañado de ciática, que eso sí, es muy frecuente. Eso se llama lumbociática y esos son dolores que bajan por la pierna. Habitualmente baja a una, puede bajar a las dos ciáticas, puede dar a las dos y más en un lado, o puede ser unilateral, o sea, solo un lado, que esa es la más común, y eso se conoce como lumbociática, que es parte del mismo tema, ¿verdad? Que muchas veces vienen acompañadas una de la otra. Entonces, ese es el concepto que hay que entender para poder hablar. ¿Cuándo sucede un dolor de espalda? ¿Cuándo viene una lumbalgia? Bueno, causas muy frecuentes. La número uno es la persona cuando está haciendo algún movimiento que lo hace de manera inadecuada. Por ejemplo, como en la imagen, una persona que trate de alzar un peso, que trate de alzar una caja o mover una maceta. Sucede mucho en mujeres amas de casa que siempre mueven todos los muebles sola, que tratan de mover los sillones, mueven los trasteros, los armarios. Y esos movimientos de manera inadecuada en una persona que no hace ejercicio, pues producen dolores de espalda que pueden perpetuarse y mantenerse con el tiempo y empezar a empeorar conforme pasan los meses. Entonces, esa es la causa más común, un dolor de espalda que empezó de manera
posterior a esfuerzo. Estamos en una época de ahora también de mucho ejercicio. Muchas veces está la persona haciendo ejercicio con las pesas, se mete a los gimnasios de funcionales, de CrossFit o gimnasio regular y hace movimientos tal vez no supervisados y comienza con un dolor en la parte baja de la espalda. Que esos dolores en una persona que hace ejercicio pueden ser esperables. Si trabaja espalda, le va a doler la espalda, pero el día siguiente. Pero el estar haciendo el ejercicio y que duela no es normal, porque es la parte muscular. Va a doler principalmente después de 12 horas que el músculo se enfría. O sea, habitualmente es cuando ya dormimos. Sucede muy frecuentemente de manera espontánea. Es muy frecuente que la persona esté simplemente con un dolor que comenzó con algo ahí ocasional, comenzó con una molestita en la espalda y el dolor fue cada vez siendo más frecuente, más necio, más constante. Y al final esos dolores de espalda se llegan a perpetuar y comienzan ya a afectar la calidad de vida. Entonces esos dolores de espalda también son importantes manejarlos porque no todos están acompañados de un esfuerzo físico. Muchas veces esos dolores de espalda vienen acompañados de simplemente nada, de estar sentado. Ahí viene la parte que mencioné inicialmente. Recordemos que ahora estamos en una época de teletrabajo y muchas veces utilizamos sillas de nuestro comedor, sillas de la cocina o una silla de escritorio pues tal vez no de la mejor calidad y al inicio pues no pasa nada, pero conforme pasen las horas del día comenzamos a tener un dolor de espalda de estar tanto tiempo sentados. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces no necesariamente sucede posterior a un esfuerzo. Muchas veces el dolor puede ser insidioso, comienza por poquito a poquito y luego comienza a aumentar y a hacer más molesto y a ser más constante. Entonces el punto es saber identificar dónde es ese dolor, como expliqué inicialmente, cuándo es una verdadera lumbalgia o una verdadera lumbociática y identificar el factor desencadenante. Casi todas las personas cuando ya consultan, la historia es: comencé hace 5 años con un dolorcillo, visité a un doctor y me dijeron que todo estaba bien, me hicieron placas y todo bien, y ahí he estado, cada vez voy peor y ahora me baja por la pierna. Entonces, ese es el punto que tratamos en esta charla, que nos lleguemos al punto donde viene casi todo el mundo después de 3, 4 años de estar con dolores, en que ya vienen asociando ciáticas, dolores de espalda más severos, porque entre más se cronifica, más difícil de tratar. Importantísimo, el factor peso. ¿Okay? Factor desencadenante número 1 de dolores de espalda. No es lo mismo que una persona esté sentada todo el día sin sobrepeso a una persona que esté sentada todo el día con sobrepeso. Ese tipo de paciente, ese tipo de persona es más propensa a tener dolores de espalda porque la columna está trabajando de extra siempre. Vamos a imaginarnos de que, por ejemplo, una persona tiene 20 kilos de sobrepeso. Eso imagínense que es como que una persona sin sobrepeso tenga y le pongan bolsas de arroz de 2 kilos, entonces le den 10 bolsas de arroz en un par divididas y les ponen encima de los hombros y que cargue con eso todos los días, todo el día. Duerma, camine, juegue, haga deporte, lo que sea, con ese sobrepeso. Esa columna va a sufrir más. La columna está diseñada, de hecho hay estudios que dicen que nuestra columna se diseñó para ser cuadrúpedos, para andar de 4 patas, y a la hora que el ser humano se daños en la columna. A eso le agregamos el sedentarismo, que es el hermano del sobrepeso, pues vienen los mayores problemas de columna. Entonces, como ya pueden ir dilucidando, la causa número 1 y por ende el tratamiento número 1 siempre en patologías de dolor de espalda es bajar de peso. Todos los pacientes que han consultado con algún médico, por lo menos conmigo, saben que a todos les digo siempre si hay algún grado de sobrepeso, lo primero es eso. ¿Por qué? Hay estudios que han demostrado que el 90% de los pacientes que bajan al peso ideal se alivian de la espalda, de los dolores. Pero esos mismos estudios indican que más del 85% de los pacientes que usted manda a bajar de peso no lo hacen, ya sea porque no hacen ejercicio o porque no les da la gana o porque no pueden por factores externos como un hipotiroidismo descompensado o una diabetes descompensada, etc. Pero sin embargo, al final de cuentas, el punto es que la mayoría de personas no lo hacen. Y por eso es que al final de cuentas la columna ya sufre daños de que ya no son tan sencillos de tratar y que ya pueden requerir un tratamiento más invasivo, una operación o cualquier otro tipo de tratamiento. Muchas veces sucede simplemente nada, no hay ningún factor desencadenante. Esto es muy frecuente actualmente, lo vemos mucho en chicos jóvenes. Pues estamos viendo pacientes de 14, 12 años
con patologías discales, o sea, hernias en los discos, con problemas en la columna, pueden estar presentes simplemente porque nacieron y han ido desarrollando desde en la adolescencia una escoliosis que se llama idiopática del adolescente, que son las personas que tienen la columna como una S en vez de tenerla de manera viéndola de frente alineada. Hay factores, hay veces que el paciente no tiene ningún factor desencadenante y usted le puede ver que son personas que incluso hacen ejercicio, gente muy saludable y que simplemente vienen con un daño en la columna. Daño en la columna nos referimos a que puede haber desde una hernia hasta una inflamación de una articulación, problemas musculares, etc. ¿Por qué puede suceder en estos pacientes? Se han estudiado factores genéticos, que son los desencadenantes de lesiones tempranas en personas jóvenes, que son los que pueden llegar a la postre a dar problemas de columna. ¿Qué puede causar el dolor? Bueno, como pueden ver en el dibujo, lo más frecuente es la parte muscular. Esta imagen es importante porque quiero que vean en el diagrama abajo donde está el sacro, donde está la cadera y todo eso. Vean que esos músculos vienen desde abajo y vean que terminan ¿a dónde? En el cráneo. Son músculos que vienen desde abajo y recorren toda nuestra columna, desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, como ustedes lo quieran ver. Entonces, ¿qué es la importancia? Que si no controlamos un dolor de espalda que se empieza a hacer frecuente, que se empieza ya a cronificar, comienza a ser recurrente y a ser más incapacitante, vamos a tener problemas después, el dolor comienza a subir, entonces ya doctor, ya no me duele solo la espalda baja, sino que me está doliendo la espalda media, me está doliendo el cuello, me están doliendo hacia los hombros, porque se empieza a contracturar todas esas musculaturas que ustedes están viendo en la imagen. La mayoría de dolores lumbares son dolores lumbares mecánicos, que es esto que están viendo ustedes. Es el dolor de espalda muscular. Así de sencillo, ese es el más frecuente. Ese es el más persistente en la sociedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces cuando es un dolor de espalda puro, cuando duele solo la espalda baja, la parte lumbar, es una contractura. ¿Por qué puede suceder una contractura? Por todas las causas que les dije anteriormente. O simplemente una persona que comienza a hacer ejercicio, nunca ha hecho ejercicio, comienza un día haciendo ejercicio en exceso, tratando de igualar a personas que no hacen, que ya han hecho ejercicio toda su vida. Entonces, cada persona es distinta y cada musculatura responde distinto. Entonces, son dolores que se llaman musculares. También se describen dolores miofaciales, que son dolores de las fascias que recubren el músculo. Los músculos tienen, ahí está sin fascia, está pelado, pero en la vida real los músculos tienen una cubierta, esas cubiertas se pueden inflamar y producir dolores. Esos son los dolores clásicos de la fibromialgia que pueden causar dolores a la digitopresión, cuando uno presiona con el dedo en la espalda, en la parte de la fascia. Entonces son los dolores de espalda más comunes y corrientes, son los más frecuentes y son los más tratables. La mayoría de ellos se recuperan con los tratamientos que vamos a explicar pronto, con la fase 1 de tratamientos. Existen dolores de lumbar que son causados no por un problema, no son hernias, no son problemas musculares, pero a la hora que el paciente empieza con este dolor persistente, uno lo revisa y uno encuentra en ciertos movimientos que hace uno y maniobras para detectar movimientos de columna y ver qué es lo que le está doliendo al paciente, podemos detectar que el dolor es una articulación. ¿Ok? Eso que ven ahí donde dice faceta articular es la articulación de una vértebra con la otra. Las vértebras tienen esos disquitos que están adelante ahí en la parte grande, que en la imagen se ven azules, que son estos de acá, que son para que se puedan articular cada cubo de la vértebra. Pero obviamente aquí atrás también requiere movimiento. En los huequitos que ustedes están viendo en la imagen es por donde van los nervios y aquí a los lados salen las raíces nerviosas que van a las piernas. Estas articulaciones se pueden inflamar, como ven en la imagen que se ponen en rojo. Esos se llaman dolores facetarios o capsulitis facetarias. Son dolores de espalda puros, principalmente hacia un lado, y son dolores que no se recuperan tan fácilmente con tratamientos, ni con terapias, ni con pastillas, porque son articulaciones. Las articulaciones no tienen vasos sanguíneos como tales, sino que les llega todo por difusión del medicamento, pero no hay un vaso que le llegue el medicamento como a todos los demás órganos. Entonces las articulaciones, por eso es como los codos, las rodillas, son muy frecuentes que veamos que, que se les hacen infiltraciones. Lo mismo sucede en esta zona. Se puede infiltrar como manera de tratamiento que lo vamos a hablar más adelante. Otra causa de dolor lumbar puro, dolor de espalda, es esto que se ve aquí, que se llama listesis. Listesis es una vértebra desplazada. Como pueden ver en la imagen, vean que ya las vértebras no vienen acomodadas una sobre otra, sino que hay una que se hace más hacia adelante que la otra.
están lo que se llama, lo que conocemos como dislocadas. Entonces la vértebra en la radiografía, podemos ver como en esta radiografía, esta vértebra está desplazada hacia adelante y tiene un compromiso de la articulación. Obviamente, esto muchas veces se acompaña de ciática. ¿Por qué? Porque estos huequitos que vemos aquí es por donde los nervios salen. Entonces, si esta vértebra se desplaza, el huequito se desplaza para acá y se cierra, como se ve aquí en la imagen. Vean que aquí el huequito del nervio es grande, amplio y tiene un espacio abajo para que tenga movimiento. En cambio, en esta listesis, el nervio se prensa abajo. Entonces, muchas veces está acompañado de dolor ciático. Eso es una listesis y ya en estos casos los tratamientos son más agresivos porque requieren, la única manera de resolverlos es con operación. Existe otro tipo de dolores que se llaman dolores sacroiliacos. La zona lumbar, como les dije, es esta zona de acá donde estoy señalando. Sin embargo, el dolor sacroiliaco es el sacro con la cresta ilíaca. Ese es el dolor sacroiliaco. Son dolores distintos. ¿Por qué no resuelven estos dolores? Por lo mismo de la pasada. Son dolores de espalda persistentes, pero las pastillas no hacen tanto efecto. Le sirve más al paciente. Clásicamente el paciente te dice, doctor, si yo me pongo compresas en la espalda y con eso me mejora un poco. Porque la temperatura sí ayuda a bajar un poco la inflamación en estas zonas, especialmente cuando se ponen frío. Es un dolor que ya no es en la parte tan alta, sino que es más hacia abajo y hacia un lado. Característicamente duele cuando ustedes se presionan en esa zona. Cuando uno revisa al paciente, los movimientos y todo pueden dolerle, pero cuando uno le hace la presión en esa zona, el paciente muchas veces grita de dolor porque son dolores ya muy exquisitos, son articulaciones muy superficiales y que generan muchas veces dolores persistentes. La sacroileitis, que es esa que ustedes están viendo allí, es un dolor que las opciones de tratamiento existen, como vamos a ver más adelante, pero muchas veces al ser una articulación, la infiltración de estas articulaciones por un profesional calificado son la solución para poder bajar la inflamación y que la persona pueda rehabilitarse adecuadamente. Bueno, pueden haber dolores de espalda causados por los discos, ¿ok? De todos los dolores de espalda, la minoría son causados por discos malos o hernias, ¿ok? Tienen que tener claro, un dolor de espalda no significa hernia. Una ciática sí hay que descartar hernia, pero un dolor de espalda la mayoría de veces no es una hernia. Sin embargo, existen problemas de espalda relacionados a los discos. Estamos hablando de dolores de espalda puros, sin ciática. Ciática es un tema totalmente aparte, es otro tema distinto, pero dolor de espalda puede causarlo un disco, sí, en una menor frecuencia. Eso que ven en la imagen se conoce como un disco negro. Vean que todos los discos se ven blancos, estos discos de arriba se ve blanco, este de abajo se ve blanco. En estas secuencias que se llaman secuencias de T2, los discos tienen que verse con un centro blanco porque tienen principalmente una zona de núcleo pulposo que está principalmente compuesta de agua y por ende se ve blanco. Un disco puede verse así, negro, se llama un dolor discogénico y eso se produce cuando hay un disco enfermo y eso le produce al paciente dolor. ¿Cómo identificamos cuándo es esto? Bueno, a la hora de examinar al paciente, uno revisa y uno ve que es un dolor que ya ha persistido, que no se cura. Cuando uno revisa al paciente, se da cuenta que hay datos que sugieren de que el problema viene de los discos intervertebrales y hacemos una resonancia. Aquí no hay que dejarse llevar por el reporte. Todas las personas después de 30, 40 años tenemos discos que se van enfermando, que van produciendo desgaste. Eso es un proceso de envejecimiento normal, como cuando uno tiene canas en la zona de arriba de las orejas, como cuando hay arrugas en la zona de las patas de gallo que le llamamos, en las expresiones faciales, todas esas arruguitas que nos van saliendo con el tiempo, esas canas, es un proceso de envejecimiento normal y esperable. En la columna también sucede en todos los órganos. La columna va secando los discos, se van poniendo más deshidratados conforme pasan los años y esos discos no quiere decir que sean la causa del dolor. Muchas veces se ofrecen cirugías en problemas de disco que no necesariamente una cirugía va a resolver el problema porque el problema puede ser todo menos eso, por lo cual es una de las cosas que hay que descartar y por ende tienen que buscar un profesional adecuado para el diagnóstico y el manejo de este tipo de problemas. Bueno, una vez que tenemos estos dolores persistentes, que tenemos estas molestias, ok, ya entendimos qué es lumbalgia, cuáles son las diferencias con sacroileitis, con ciáticas, con todo ese tipo de patologías extra que estamos mencionando, pero
aquí viene el punto. Bueno, ¿qué hacemos cuando empiezan esos dolores de espalda? O doctor, yo tengo ya mucho tiempo, ¿qué hago? ¿Cómo tratamos el dolor? Bueno, se los traté de esquematizar y la idea de esto es más bien preguntarse, ok, entonces, ¿cuándo es el punto donde hay que consultar? La idea es presentarles un esquema para que cada persona pueda tratarse el problema en su casa, tratar de manera inicial y cuándo es necesario hacer una consulta a un especialista. De esta manera podemos dividir el manejo de esto en 3 pasos. Cuando comienza a doler la espalda, el manejo número 1, hicimos un esfuerzo, caminamos mucho, tuvimos una caída, lo que sea. Hay que consultar inicialmente. ¿Cuándo ir directo al médico? 1, si tiene problemas de parálisis, no pueda mover un pie, no pueda mover adecuadamente una mano, o no pueda mover adecuadamente los dedos del pie, no sienta la pierna, tiene problemas de que cuando va al baño no siente el papel pasar por la zona perineal, pasar por el recto, tiene adormecido todos los testículos, los labios de la vagina. Esos son motivos de consulta inmediata. ¿Ok? Pero si no sucede nada de esto, o si el dolor es, digamos, que no, si está bloqueado el paciente y no se puede levantar del piso, pues no queda de otra que consultar a un servicio de emergencias para que le den tratamiento endovenoso. Pero si es un dolor de espalda en el cual es incapacitante, pero usted se puede manejar por su propia cuenta y no tiene nada de los signos de alarma que mencioné anteriormente, existen opciones de tratamiento. La primera son los analgésicos. Hay que tomar algo para el dolor. ¿Cuál es el medicamento ideal? Bueno, eso va a depender del paciente. No es lo mismo que sea un chico de 15, 20 años a que sea un paciente de 75 años hipertenso diabético con los riñones dañados. Entonces, en estos casos es importante tener en cuenta de que cada paciente es distinto. A manera global, se habla de que los tratamientos analgésicos principales, si es un dolor de espalda puro, podemos iniciar con un antiinflamatorio, pero no necesariamente el antiinflamatorio es la mejor opción. Muchas personas, muchos estudios están recomendando que comencemos con analgésicos puros. ¿Qué son analgésicos puros? Analgésicos que no son antiinflamatorios, todos los demás, como el acetaminofén, como de ahí en adelante pasamos a acetaminofén, la codeína, el tramal, de ahí sigue morfina, fentanil, todos los opiáceos que vienen hacia arriba, que ya son de manejo por médico y hospitalario. De acceso público, en Costa Rica, pues tenemos la ventaja de que no es como en otros países donde no te venden absolutamente nada sin un recetario médico. Aquí podemos optar por los analgésicos, entonces puedes optar por un analgésico puro o puedes combinarlo con un antiinflamatorio. ¿Como cuál? Como los famosos medicamentos ya, el de ketoprofeno, el ibuprofeno, todo lo que son antiinflamatorios. De manera comercial se venden, son de venta libre, podemos tomar una Arcoxia, un Enantium, con todo lo que el Biprofení, todos esos medicamentos que son de manejo antiinflamatorio y son de venta pública, siempre y cuando el paciente no tenga daño renal. ¿Ok? Paciente, entre más años tenga, menos conveniente usar ese tipo de analgésicos. El paciente joven sin ninguna enfermedad previa, que no padezca de riñones ni del hígado, puede tomar cualquier tratamiento, si ya lo haya probado. Pacientes entre más años tengan, más añosos, hipertensos, tienen más riesgo de daño renal, los que ya tienen el daño renal instaurado y los diabéticos, es mejor no usar antiinflamatorios y usar solamente analgésicos puros. ¿Okay? La otra opción, en el tercer cuadro, ahorita les voy a decir el segundo, están los relajantes musculares. Si el dolor es post-esfuerzo, es decir, que hicieron un esfuerzo, levantaron una caja, o movieron un mueble, lo que sea, y comenzó el dolor de espalda, la mejor opción aquí es combinar un analgésico con un relajante muscular. También en Costa Rica los relajantes musculares son de venta libre. Los relajantes ya no son como los de antes, que el paciente se lo tomaba y no se podía ni levantar, lo noqueaba totalmente, lo adormecía. Ya esos relajantes musculares están en desuso y la mayoría tienen efectos de ese tipo muy, muy leves. Ya son tolerables, el paciente lo puede tomar en el día, puede trabajar tomando relajante muscular sin que afecte la calidad de su trabajo. ¿Cuánto es lo conveniente tomar este tipo de tratamientos? No se recomienda que estos medicamentos se tomen más de 4 días consecutivos. ¿Okay? Uno puede tomar tratamientos para el dolor, pero el dolor debería estar resuelto en el tercer día. Si no hay mejoría,
Vamos a ir al paso número 2, que ahora les explicaré. Y en el centro ven que dice NM. NM significa neuromoduladores. Son los famosos lírica, gabapentina, gabotón, todos esos medicamentos neurontin que ya están que también son muchas veces de venta libre, aunque ya esos no son tan libres. Esos medicamentos son medicamentos un poco más fuertes. No los recomiendo, están dentro de las primeras líneas de tratamiento, pero no los recomiendo sin una indicación médica. Esos medicamentos para dolores de espalda puros funcionan. Sin embargo, son mucho mejores para tratar ciáticas. Si no hay ciáticas, el manejo debe basarse en los analgésicos corrientes, en los antiinflamatorios y en relajantes musculares si el dolor sucede después de lo que les expliqué. Bueno, ¿qué pasa, doctor? Si llevo ya 3 días seguidos y sigo mal de la espalda. Bueno, en este punto se recomienda obviamente consultar ya a un terapista. Inicialmente no hay que ir al médico si el dolor es de espalda puro y si no es tan incapacitante. Un terapista físico adecuado, obviamente, no todos los terapistas tratan columna, pero un terapista físico capacitado y entrenado para tratar dolores de espalda, se supone que el 80% de dolores de espalda que llegan a un terapista físico bien tratados son resueltos con la terapia física. ¿Por qué puede ser que la terapia lo alivie y no los medicamentos? Porque si es una contractura muscular, el relajante y las pastillitas no van a ser suficientes. Muchas veces requiere que el terapista le ponga electricidad, ponga ultrasonido, ponga magnetoterapia, haga masaje, ponga calor directamente, ya calor controlado, que ya él tenga control de cuánto puso de calor, en qué temperatura, en qué zonas, es distinto que lo hagamos nosotros en nuestra casa. Y la terapia física habitualmente resuelve el problema. Cuando el problema es lumbar puro, antes de ir a un terapista, se puede, durante las etapas de tratamiento, se pueden utilizar relajantes musculares, se pueden utilizar los antiinflamatorios antes de ir al terapista, como dije anteriormente, en los primeros 3 días, y podemos asociarle a eso compresas calientes en la espalda. ¿Ok? La terapia física sí resuelve la mayoría de los problemas, por lo cual la terapia física asociada a que consulten al médico y se les extienda la incapacidad no mayor a 3 a 7 días, resuelven la mayoría de los problemas. Aquí importante lo que dice abajo, los hábitos de postura. El terapista físico no solo es para curar el problema. El terapista físico tiene que darles el tratamiento, curarles el dolor, pero tiene que darles las pautas para que esto no recurra. ¿Ok? Cómo sentarse en la silla, qué postura utilizar en la computadora, si trabaja haciendo cosas físicas en bodegas, etcétera, cómo utilizar la faja, cómo movilizarse, cómo alzar cosas del piso, porque no hacemos nada tratando los dolores si el problema, la raíz del asunto persiste y tenemos siempre recurrencia de la sintomatología, de los dolores, por lo cual la terapia física es súper importante. Y bueno, el tercer punto, mucha gente siempre pregunta, doctor, ¿las fajas, los corsés sirven? La única indicación para usar un corsé es una listesis, que es lo que les expliqué anteriormente, que es la vértebra desplazada. Una listesis sucede porque, como pueden ver aquí en la imagen, es porque se fractura una articulación de la vértebra, entonces deja que la columna se haga para adelante, se desplace un poco, y eso genera mucho dolor. Es la única indicación para usar fajas. En las contracturas, en los dolores de espalda, en las ciáticas, el corsé no está indicado. ¿Ok? Mucha gente siente alivio. Sí, si el problema es una contractura y usted se pone una faja, va a ayudarle mucho. ¿Por qué? Porque la faja va a hacer el trabajo del músculo. Entonces el músculo puede llegar y uno dice, bueno, entonces el músculo se relaja pensando en que la faja le está ayudando. El problema es de que cuando se quita la faja se contractura más. Entonces y luego entonces lo vuelve a poner porque se contracturó más y vuelve a quitárselo y ya le duele más, cada vez más. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Por eso los corsés, las fajas no están indicados en pacientes con dolor de espalda, a menos que se lo esté prescribiendo un médico. ¿Ok? Recuerden que cada persona es distinta, cada paciente es distinto y lo que le sirvió al vecino no funciona para todos los demás. Por lo cual la columna es algo importantísimo de cuidar, de tener con salud, porque es algo que es la que nos lleva a una vejez que puede ser muy satisfactoria o podemos llegar a la vejez siendo el típico anciano que le duele todo, por lo cual es importante cuidarlo desde joven. Existen procedimientos de inyecciones en la espalda. Aquí quiero hacer una salvedad.
Para que una persona le meta una inyección en la espalda, tiene que ser un especialista en el área. No puede ser una persona que esté dedicada a esto si no tiene una especialidad en columna. A eso me refiero, que la única persona entrenada y capacitada para poner una aguja sobre su columna vertebral y sobre su espalda es un neurocirujano, o ahora hay algunos ortopedistas que se dedican a columna. Pero fuera de esos, ningún profesional tiene que inyectarle directamente a la columna. Una inyección en la columna es válida únicamente si se hace con rayos X. Si le hicieron un procedimiento de este tipo, hay ambulatorio en la columna, pero no, ahí en el consultorio me lo hicieron, doctor, como mucha gente dice que hay colegas que lo están haciendo, esos son inyecciones musculares y eso no le va a resolver el problema de la columna, por lo cual no está indicado ni está indicado meter agujas a ciegas a nivel de columna, a excepción de la articulación sacroiliaca, que esa sí puede ser inyectada a nivel de consultorio. ¿Ok? Pueden haber inyecciones que pueden tratar los dolores de las facetas, de las articulaciones de la columna. Hay inyecciones directamente al disco, para el disco negro, el dolor discogénico, entonces se puede llevar una aguja e inyectar directamente el disco para producir analgesia. Hay gente que tiene ciática y que la resonancia no muestra una hernia ni nada especial, podemos hacer un bloqueo de la raíz nerviosa. O hay procedimientos de inyecciones de las articulaciones, discos y nervios, es decir, combinaciones de estas, de acuerdo al perfil del paciente. ¿Ok? ¿Qué se inyecta? Se inyectan analgésicos puros, que son lidocaína, bupivacaína, todos los que son analgésicos para dormir, anestesiar el nervio, la zona que queramos tratar. Y además, habitualmente nos acompañamos de esteroides. Los esteroides son para que ese efecto se perpetúe, ese efecto se mantenga en el tiempo y que el problema no recurra y no vuelva. ¿Ok? Entonces, esas son como las indicaciones para poder hacer una inyección a nivel de la columna. Actualmente existen dos maneras de inyectar la columna. Una es por rayos X, como clásicamente se ha hecho, una infiltración de la columna guiada por rayos, o se puede hacer una infiltración guiada por TAC, que es como la imagen que estoy mostrándoles aquí. En este caso es una paciente que tuve que tenía una ciática. Entonces, esto que se ve aquí, esta línea, necesita la articulación. Se puede inyectar articulación si hay problemas de la articulación. Si hay problema ciática, como en este caso, que es meramente ilustrativo, podemos inyectar el nervio, que es esta manchita, y esto negro donde ven es el medicamento que se está poniendo alrededor del nervio, y eso calma el dolor. Es una medida de tratamiento paliativa para tratar de bajar la inflamación en casos en que el paciente o no sea candidato a cirugía por algún problema preexistente, por ejemplo, problemas de que el paciente tenga corazón dañado, que tenga infartos y todo, y que es un paciente de muy alto riesgo, o pacientes que no tienen nada quirúrgico, pero los síntomas son de una raíz específica. Estas infiltraciones ya son procedimientos más invasivos, más costosos, son súper efectivas, tienen bien indicados. Si se los indican a todo el mundo, pues obviamente no va a funcionarle a todo el mundo, pero en pacientes que lo tienen bien indicado es una gran alternativa no quirúrgica para tratar dolores de espalda persistentes en el tiempo. Al final de cuentas, no existe un manejo de columna como tal, sino que al final la columna tiene un manejo multimodal. Y todo lo que mencioné anteriormente, al final lo que requiere es que el paciente tenga una comprensión de lo que tiene y hasta qué punto se lo puede tratar solo. Ok, todo lo que mencioné fueron terapias y formas de hacerlo. No hay una receta de cocina para un dolor de espalda, pero sí hay muchas combinaciones. Por eso es que esta última diapositiva es la forma gráfica de explicar de que al final eso depende de cada paciente y la combinación de diferentes alternativas es la que nos va a dar el éxito en el tratamiento o no de un paciente. A manera, ustedes como audiencia, como pacientes, lo importante es saber cuándo consultar, hasta qué punto tratárselo para que no lleguen a caer en un punto donde el dolor se haga persistente, recurra, y que cuando consulten tengan ya un daño muy avanzado. Estas pautas son importantes porque todos, se supone que el 90% de la población a los 45 años ya ha tenido algún dolor de espalda en algún momento de su vida. Es decir, en algún momento casi todo el mundo va a tener un dolor de espalda, por lo cual es importante saber cómo tratar esos dolores de espalda de manera que podamos salir del ciclo y que no entremos en un problema de contractura muscular recurrente y que esto se venga perpetuando, porque entre más tiempo pasa, más difícil es solucionar el problema. Sin embargo, como les expliqué anteriormente, la mayoría de gente no requiere cirugía. Esto es lo que traíamos de tema para hoy. Espero que haya quedado claro, que hayan entendido.
y quedamos abiertos al panel para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por la participación. Y de hecho, sí, acá tenemos ya las primeras consultas. La primera de ellas dice, ¿un juanete de desastre en el dedo pequeño del pie tendría relación con el dolor del nervio ciático? No, un juanete, ¿verdad? Que es la pelotita en el pie hacia un lado, no genera dolor a nivel hacia arriba. Puede estar relacionado porque muchas veces esas personas caminan torciendo el pie y eso genera un desbalance hacia arriba. La columna no es solo como se los presenté, es mucho más complejo. Hay balances que se llaman lumbopélvicos que están en relación con la pelvis, con el fémur. Entonces, si una persona se empieza a torcer, puede empezar a generar problemas de columna que pueden asociar a una ciática, pero no es que operándose juanete se le va a resolver el problema. Gracias, doctora. Acá la siguiente consulta dice, ¿el dolor de ciática puede provenir de realizar spinning? Los ejercicios aeróbicos, llámese bici, correr y natación, son excelentes para la columna, pero en el orden que los dije es el que más problemas da. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la natación es el mejor ejercicio para una persona con dolores de espalda o ciática. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo flotando, entonces hay menos gravedad, sí hay, pero hay mucho menos gravedad, hay 10 veces menos gravedad, 7 veces menos gravedad y la resistencia comparada al aire es 10 veces mayor, entonces es un ejercicio más efectivo y con menos impacto en la columna. La ventaja de la natación es que no depende de que hagamos el ejercicio y de la técnica y eso, pero no necesariamente tiene que ser nadar, sino ejercicios, hidroterapia, aeróbicos y eso, pero eso te va a ayudar mucho en la columna. El atletismo y la bicicleta tienen la particularidad de que requieren saber hacerlo, no es simplemente ponerse las tenis y salir a correr, requiere un calzado especial, requiere técnica de corrida, depende de su sobrepeso, de cómo usted pise, la forma de poner su pie, la pisada, implica un tipo de tenis específico. No todo el mundo puede usar las tenis comerciales que vemos en todos los moles, porque esas son neutras. Hay gente que tiene pronación, que es que hacen el pie para adentro cuando corren. Entonces, todos esos detalles pueden generar problemas. La bicicleta tiene la particularidad de que ahora que está muy de moda el spinning, bueno, la bicicleta como tal, y mucha gente pone los rodillos en su casa, o en este caso la pregunta, el spinning sí puede estar en relación por la posición. Hay un punto exacto donde cada persona tiene la medida exacta de la posición del asiento, la altura, lo que debe extender la rodilla en el pedaleo y la posición que debe tener las manos y la distancia. Si esa posición no es adecuada, el dolor va a ser recurrente porque estamos tomando una mala postura. La persona que tiene dolor de espalda, el ejercicio que menos se le recomienda es la bicicleta por eso, porque implica inclinarse hacia adelante y eso ya, aunque usted trate de ir relajado, la espalda tiene que ir en posición firme y tiene que contracturar, por lo cual puede perpetuar una contractura. Por lo cual mi consejo para una persona que le duele en el spinning es que por un tiempo haga natación y si no, pues combinarlo incluso con un terapista físico mientras trata de solucionar el problema. Gracias, doctor. La siguiente consulta dice, si hay osteoartritis en cadera, ¿afecta la columna? Y si la cadera tiene problemas, la persona puede empezar a doblarse y eso puede generar una escoliosis compensatoria. Comienzan a doblar la columna de manera que si no la persona se va a caer cuando empieza a torcerse. Entonces, un problema de cadera, por eso es que hay que resolverlo porque si no puede afectar la columna. Doctor, acá nos comentan un caso, dice, buenas tardes, yo tengo un desgaste entre la L1 y la S1. Se me duerme la pierna derecha dejándome sin movilidad por 10 o 15 minutos y tengo una luxación de coxis desde hace un año. La terapista física que me ha recibido no me ayuda. Tomo tramal con acetaminofén y celebra cuando tengo mucho dolor, pero no me ayuda mucho. ¿Qué puedo hacer o a qué profesional debo de consultar diferente a un ortopedista? En ese caso ya estamos hablando de un sufrimiento de nervio, está bajando el dolor a la pierna, entonces ya ese caso implica consultar con un especialista. En este caso, los que vemos columna somos los neurocirujanos. Doctor, acá nos consultan que si vamos a ver si me sale, espondilolitesis es operable. Sí, esa es la imagen que se había puesto de la vértebra desplazada. Eso es una espondilolistesis. Es la única solución, operar.
Ya cuando se dio la espondilolistesis, ya la fractura se dio y ya no va a resolver sola. Entonces, la espondilolistesis, el problema es que inicialmente duele solo la espalda, pero conforme pasen los años, comienza el cuerpo a tratar de compensar esa vértebra que está suelta, que está dislocada, y entonces hipertrofia las facetas, que es la articulación, hipertrofia los ligamentos, y todo eso al final llega a prensar los nervios. Entonces, al final, el dolor de espalda pasa a tener ciática. Entonces, antes de que eso suceda, es mejor corregirla para que en un futuro la persona pues tenga, no haya llegado a tener un sufrimiento del nervio. La siguiente consulta dice, ¿una lumbalgia puede ser heredada? Pregunto porque en mi familia, mi abuela, padres y tíos han padecido de esto. ¿Cómo es, perdón? Acá nos consultan que si una lumbalgia puede ser heredada. Me pregunto por qué mi familia, mi abuela, padre y tíos han padecido de esto. No, la lumbalgia como tal no es heredada. ¿Okay? La lumbalgia es el síntoma. Hay gente que sí tiene una predisposición a tener dolores por hernias o por discos desgastados, etcétera, pero no es, eso sí puede ser hereditario por un problema de colágeno, que los discos son puro colágeno. Entonces, esa conformación del colágeno puede ser hereditaria, pero el dolor de espalda como tal no es hereditario. Pues lo que puede ser hereditario son las malas costumbres, las malas posturas, la obesidad, que eso sí puede llevar a desencadenar un dolor de espalda. Nos preguntan acá que si la inyección con anestesia epidural para realizar cesárea produce efectos secundarios que aparecen a largo plazo como lumbalgia y otros, y cómo solucionarlo. Bueno, están descritos, sí, efectivamente, pueden haber problemas en que la punción puede pasar directo, entonces en vez de ser epidural, se hace subdural, es decir, entra donde están los nervios, eso puede producir una inflamación en los nervios, en las aracnoides, que son unas meninges, son unas membranas que recubren la parte de los nervios en la parte lumbar, y en toda la columna y en todo el cerebro. Entonces puede producir lo que se llama una aracnoiditis, etc. Hay complicaciones de la epidural. Las complicaciones de la epidural son muy bajas comparado al riesgo de una anestesia general que le implica tanto para la persona como para el bebé, por lo cual, por eso es que se utiliza, pero sí hay complicaciones de las epidurales. Poco frecuentes. Normalmente el anestesiólogo lo hace esto muy frecuentemente y es poco probable que suceda, pero sí existe. Acá nos consultan que hace 3 días, nos dice Laura Gómez, hace unos 3 días siento hormigueo al dar el paso en el pie hacia el dedo pequeño, no en todos los pasos que doy, pero sí es frecuente. Nos comenta también que ella hace natación, camina y también hace cardio. Si es solo en el pie, puede estar asociado más a un problema compresivo por el calzado o por la forma de hacer deporte. Si el adormecimiento viene de arriba, eso sí es motivo de consulta. Pero en este caso que está preguntando que es un dolorcito hacia el dedo, lo más probable es que sea algo que está apretando mucho y que eso lastima los nervicitos, pero en la parte final. Acá pone otro mensaje que también anda en bicicleta. Sí, mientras sea un dolor en el pie, lo más frecuente es que sea si anda mucho en bicicleta, por ejemplo, los zapatos de bici son muy ajustados, entonces también los usa muy apretados. Eso puede causarle que se le duerma una zona del pie, el calzado para correr, todo lo que utilice que puede prensarle el pie. Siempre que sea el pie, si el adormecimiento viene de toda la pierna, eso es distinto, eso ya sí es motivo de consulta. Porque ya estamos hablando no de un nervio final, sino de una raíz que viene de arriba. Doctora Cadela Carrillo nos indica que el hijo tiene una desviación de disco en la parte lumbar y tiene dolor a la hora de ir a verificar. ¿A qué se puede deber? Bueno, es que el término de desviación de discos implica muchas cosas, pueden ser muchas cosas, entonces eso ya depende del caso. Hay desplazamientos de disco que son pequeños, que no son la causa de dolor. O sea, recuerde que todo el mundo tiene, si usted se hace una resonancia, agarramos a los 30 participantes de hoy, le hacemos una resonancia magnética, a la mayoría les van a encontrar alguna alteración en los discos. Eso no quiere decir que esa sea la causa de dolor, ¿ok? Puede ser que esté causado por otros factores ajenos a esto. Acá nos dice, el padecimiento de una lumbociática puede producir neuropatías en el pie. Se puede concentrar el dolor en un punto del dedo, por ejemplo, en el dedo pulgar. Sí, depende de la raíz nerviosa, es la localización hacia los dedos.
Una lumbalgia puede desencadenar bursitis en las caderas. ¿Puedo ocasionar qué? Nos mencionan bursitis, nos colocan así la palabra. Una bursitis se puede confundir con lumbalgia, que eso es frecuente, pero no necesariamente la bursitis le va a dar lumbalgia, a menos de que la persona camine compensando y se tuerza, tratando de levantar un poco esa cadera para no apoyarla, eso sí le puede generar dolor de espalda. Si una persona siente no más de 5 calambres ciáticos diarios, ¿hay que acudir al médico o eventualmente se quita solo? La ciática es permitida, una persona puede tener un episodio de ciática siempre y cuando esa ciática sea algo intermitente y que no sea recurrente. Si una persona que lo tenga diario y que ya haya persistido por más de una semana, está indicado, como les expliqué, que primero vaya a hacer terapia, tratamiento, a ver si eso le alivia el problema. Y si eso no lo resuelve en el plazo de 2 a 3 semanas, o sea, cuando ya va cumpliendo el mes de que inició los síntomas, debe consultar. Acá doña María Elizondo nos dice que qué tipo de colchón sería la mejor opción para prevenir el dolor de espalda. Si uno duro sin resortes o el de resortes. Lo pregunta porque ha escuchado que los resortes, aunque el colchón se diga ser ortopédico, empujan la espalda y es dañino. ¿Qué tan cierto es esto? Los colchones, el colchón ideal, todos tienen en algún punto resortes, ¿ok? La- Ahora hay muchas tecnologías distintas. El colchón ortopédico como tal no es un colchón donde usted se siente y rebote. Es un colchón que es más firme. Está hecho para ese tipo de dolores de espalda. Un colchón que tenga resortes y que usted se siente y rebote varias veces, eso no es un colchón ortopédico. ¿Ok? Los colchones todos tienen un poco de resorte en algún punto, o pueden que hay algunos que no tienen absolutamente nada de resorte, siempre y cuando sea un colchón ortopédico como tal, porque existe el ortopédico y el semiortopédico, pero el ortopédico como tal es un colchón firme para evitar ese problema que los resortes en la espalda. Doctor, acá Anaís nos dice, buenas tardes, en una resonancia que me hice tuve como resultado cambios en relación con espondiloartrosis, cervical, observando complejos de disco, osteofitos posteriores en diferentes niveles que no producen compresiones radiculares e inversión de la lordosis cervical. El médico me recomendó tomar pregabalina, Salviac y Barlatón Dúo. ¿Qué opina de estos medicamentos para este padecimiento? Bueno, eso es cervicalgia. Eh, Eso depende de qué tanto grado de compromiso en la raíz nerviosa tengan los brazos. Bueno, pues un poco fuera del tema, pero básicamente el tratamiento normalmente es una combinación muy adecuada de tratamientos. La gabapentina se utiliza más cuando existen problemas en los nervios asociados y eso depende de lo que le examinaron, lo que le encontraron para ver si es una buena o mala opción. Pero por lo menos, como me lo pone, inicialmente la combinación parece que está bien. Gracias, doctora. Acá tenemos ya la última consulta. Dice, me han realizado resonancias y me han diagnosticado un abombamiento de disco entre la L4 y la L5. Me hicieron terapia de descompresión lumbar y me han realizado 2 bloqueos, pero el alivio me dura 45 días y regresa. Ahora tomo gabapentina y me alivia un poco. El dolor no irradia hacia la pierna. Según me indica, mi problema aún no es superable, pero ya llevo 3 años de esto y tengo 44 años y estoy en peso ideal. Bueno, ya eso es un caso mucho más complejo porque ya se han hecho varias alternativas de tratamiento, entonces es difícil dar un criterio así por una consulta, por un chat. Ya en ese caso ya es distinto, hay que ver la resonancia, hay que ver qué tipo de bloqueo le han hecho, en qué fechas, porque dependiendo de cada caso existen diferentes alternativas, no solo de bloqueo, sino de radiofrecuencias y algunos otros tipos de tratamientos más radicales y el dolor sigue siendo recurrente. Perfecto, doctor. Hemos llegado al final de este webinar. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectaron el día de hoy. Doctor, agradecerle a usted su participación y también recordarles que a partir de mañana esta charla va a quedar en el canal de YouTube y en el canal de Facebook del hospital para que ustedes puedan volverla a compartir
y volverla a ver en algún momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad y estamos a la orden. Hasta luego. Gracias a usted. Buenas tardes a todos.